El doctor Alejandro Ruiz Díaz es un distinguido cirujano y psiquiatra que ha tenido la gentileza de acceder a mi invitación para explicarle a quienes asistirán a un curso sobre bioética y derecho penal o quienes lo verán por internet, para explicarle aspectos vinculados. En este caso, ¿y el tema, Alejandro? En este caso sería el consentimiento. El consentimiento. Bueno, vamos a escuchar entonces al doctor. El saber médico, la relación médico-paciente. En el tema del consentimiento, que es el tema de este bloque, esto es lo que está en juego. El médico normalmente ha estado a una altura diferente de la del paciente, una altura superior, a veces en épocas inalcanzable. Si bien en los comienzos los médicos éramos los peluqueros, en general todas las actividades que se hacían con las manos no eran las más respetadas en la sociedad. Los barberos cirujanos fueron transformándose con el tiempo en científicos hasta llegar a ocupar un peldaño muy elevado en la consideración de la sociedad y estableciendo una relación absolutamente dispar con sus pacientes. Yo sé sobre tu salud y tú no sabes. Desde Hipócrates se hablaba del principio de beneficencia como principal eje de la acción del médico. Hay un principio en la medicina, algunos dicen que es el primer principio de la medicina, que en latín se dice primum non nocere, primero no dañar. Pero después de eso, los principios tienden a demostrarle al médico y al paciente que la acción del médico es para beneficiarlo. Siempre la acción del médico es para beneficiar al sufriente. El principio de beneficencia. Esto cobijó una posición, una actitud, un desarrollo de la relación médico-paciente en relación a lo que podríamos llamar el paternalismo. El médico, como poseedor de un saber que el otro no tiene, como poseedor de un saber sobre lo más importante, la vida, la salud, tomaba posición en la relación con el paciente de tal manera que se hacía cargo de conocer lo que éste tenía, de saber lo que necesitaba y de cómo se implementaría el tratamiento. No hace tanto tiempo, uno ni podía preguntarle al médico el diagnóstico, el médico se ofendía. Uno no podía preguntarle al médico qué le estaba recetando, el médico contestaba, tome eso y que le va a hacer bien. Parecía como que contestar, acceder al conocimiento hacia el paciente, era algo que el médico no estaba dispuesto a hacer y hasta consideraba que el paciente no iba a saber manejar esos datos, esa información, y esto podía ser nocivo. El médico te protegía hasta de vos mismo. El médico debía protegerte de tus enfermedades, de tus dolores, de tu sufrimiento, pero también de tus ignorancias, porque vos no sabías sobre salud. Hasta tu falta de conciencia de lo importante que eran ciertas cosas. Esta situación hace que el paciente de pronto recibiera una información muy mezquina o una información muy sesgada. El médico decía las cosas que él consideraba que el paciente debía saber y las decía deformadas o acondicionadas para que el paciente terminara entendiendo lo que debía hacer en función del criterio de su médico, que era el criterio del mejor beneficio para el paciente. Cambiaron los tiempos, el saber se hizo más colectivo, el acceso al saber se hizo más fácil, las personas acceden hoy por redes sociales, por internet, por un montón de formas a datos que no siempre es conocimiento, y saben cosas y creen saber otras. Lo cierto es que la relación de los pacientes con el médico ha cambiado. El paciente no es sumiso y paciente, sino que pasa a ser hoy un actor, un ser muy activo en la generación de las soluciones y en la
visión de las situaciones relacionadas con su vida y con su salud. Muchas veces hoy el paciente se sienta y le dice al médico su diagnóstico y le dice también que ha leído en internet cierto tipo de tratamientos que se hacen en tal lado y toma examen a ver si el médico está informado. O le pregunta sobre los efectos adversos o las interacciones de los fármacos y uno se da cuenta que el paciente las ha estudiado también. Esto, si bien hace las cosas un poco más difícil para el médico en algunos aspectos, también las hace más justas para el paciente. También las hace más evolucionadas en la relación. Hoy podríamos hablar del principio de autonomía, que sería un principio que reconoce que el paciente es libre. La enfermedad no lo hace preso. La enfermedad no lo obliga al paciente a introducirse en el mundo de la medicina y sostener y soportar lo que el mundo de la medicina o la ciencia médica o el médico tengan para él. El paciente sigue siendo un ser libre, un ser autónomo, alguien capaz de decidir, alguien capaz de optar. El principio de autonomía le estaría reconociendo eso. Y el médico, ante esta situación, no solo cae en el paternalismo, le cae también esa enorme responsabilidad de que todas las consecuencias y todas las decisiones las tenía que tomar y asumir él, sino que de alguna manera el médico empieza a entender que a veces no puede, que a veces no sabe, que a veces el final de la historia no es el final más grato para él, para su gusto, para sus ideas. El médico enfrenta aquí una relación más auténtica con la vida, con la enfermedad y con su propio rol. El consentimiento empieza aquí a aparecer entonces como algo relativamente nuevo. Que el paciente pueda, que el paciente deba consentir o no en un tratamiento, le otorga otro estatus, lo pone en otra situación más igualitaria de persona a persona. Así como el paciente no sabe lo que el médico sabe de medicina, el médico no sabe lo que el paciente sabe sobre la vida, sobre sus gustos, sobre sus creencias, sobre sus momentos, sobre sus miedos, sobre lo que le ha pasado a lo largo de su transcurrir en la vida y lo ha marcado y lo ha dejado más débil, más frágil o más fuerte frente a determinados temas. El consentimiento del paciente pasa a ser entonces una existencia real y necesaria y positiva para que el paciente de una manera pueda optar, pueda decidir lineamientos de trabajo, tratamientos, sufrimientos que esos tratamientos a veces producen y aceptarlos o no, consciente e informado de lo que está enfrentando. Aparece aquí una figura legal que es el consentimiento informado, donde esto ya toma cuerpo, ya toma sustancia física. Acá ya hay un papel que firmar, pero antes que firmar ese papel que tiene mucho significado, tenemos que entender de qué estamos hablando realmente. Para que el paciente pueda decidir un sí o un no, para que pueda negarse a un tratamiento, para que pueda pedir un tratamiento o aceptarlo, liberar de responsabilidades por las consecuencias que pudiera tener el tratamiento, debe tener conocimiento. Pero no solo debe estar informado, sino que debe tener capacidad para poder decidir. Con respecto a la información, tendríamos que decir que esa información tiene que tener una cierta adecuación. El paciente debe recibirla de determinada manera, de determinada forma, en determinado momento, con determinado tiempo, como para poder procesarla. Pero aparte de estar informado, el paciente debe tener voluntariedad. Debe ser libre en el momento de tomar la decisión que desde esa información lo habilita a tomar. Porque si un paciente es informado inadecuadamente, pierde esa capacidad de libertad, porque en realidad está siendo coaccionado o está siendo extorsionado emocionalmente o está siendo engañado e impulsado hacia una decisión que no es del todo libre. Es necesario que haya voluntariedad en este paso. Y también tiene que haber, fundamentalmente, competencia. El paciente debe tener aptitud
para ejercer esa autonomía que se le reconoce. Esa aptitud implica que el paciente debe realmente entender la situación, comprender lo que se dice y entender la situación. Si de pronto analizamos esto de la competencia, debemos rápidamente diferenciarlo de lo que es la capacidad legal. La capacidad o incapacidad legal es una determinación judicial. La competencia de un sujeto para entender lo que se le está diciendo es una determinación médica, clínica. ¿Quién puede no entender? Puede no entender, por ejemplo, un paciente mental, un discapacitado mental grave, una persona en coma, no entiende porque ni siquiera puede recibir el hecho de la palabra o de la voz. Hay distintas situaciones y también hay situaciones donde pacientes competentes legalmente o capaces legalmente no tienen competencia en ese momento porque están en una crisis, porque están en un momento de urgencia, porque ha habido un accidente que lo traumatizó, no está en condiciones él realmente de poder decidir. Se debe determinar esto para poder ver si el consentimiento va a venir del paciente o si el consentimiento debe venir de su entorno, de algún responsable legal en algunos casos, o del entorno de aquellos que estén más capaces para entender la situación si el paciente ha vivido un traumatismo, una tragedia, una cosa que lo conmueve. ¿Quién tiene que hacer esta información? Es el médico. El médico que lo trata es el que debe hablar con el paciente o con aquel que va a tomar la posición de consentir o no. Porque el uso y el abuso, la costumbre, lleva a veces que uno vea en algunas grandes clínicas, hospitales, con mucho trabajo, que es un administrativo, una enfermera, la que rápidamente trata de explicar y hacer firmar este tipo de papeles o de consentimientos. El médico es quien debe asegurarse que la persona que va a consentir haya entendido, haya recibido la información de manera adecuada, en el momento y la forma adecuada. ¿Y a quién? ¿A quién informar? En lo posible al paciente. Se deben proveer las circunstancias de tal modo que uno pueda hablarle a la persona, al sufriente, a aquel que pone en riesgo a partir de ahora su propia vida, su salud o su sufrir. En caso que no fuera posible por las condiciones que dejé anteriormente, entonces sí, se hablará con la familia, con el entorno o con los responsables legales. Pero hay algunas características de este a quién. Una cuestión es que ese sí no es un cheque en blanco. Ese sí, ese consentimiento, es para el momento y para el tratamiento y para la intervención que se plantea en este caso. No significa que ese paciente que aceptó ese tratamiento está aceptando las consecuentes posteriores intervenciones que puedan devenir. Para cada una de todas ellas debe haber otra vez un consentimiento nuevo. Pero a su vez, el paciente puede revocarlo. Estando en condiciones de competencia, el paciente que autorizó, que consintió una práctica en determinado momento, porque cambian las situaciones internas del paciente, porque cambian algunas situaciones de su entorno, puede definir que ya no quiere. Lo que estuvo consintiendo ya no lo consiente. Y también otro tema importante acá es lo que llamamos el abuso de tutela. A veces hay niños, muy niños, que por lo tanto no son competentes para decidir, pero los mayores, muchas veces por cuestiones religiosas, de creencias, de tradiciones, no admiten consentir ciertos tratamientos, poniendo muy en riesgo la vida del niño según el criterio del médico, y aquí entonces el médico debe recurrir a lo policial o a lo judicial, a hacer una denuncia de la situación, porque si no estaríamos dejando un ser indefenso, que es el niño, en una situación de total desamparo. Pero aparte de que nosotros definamos quién informa y a quién, es importante saber, por ejemplo, dónde. No podemos pedir un consentimiento informado en la mesa de una sala de cirugía. No podemos pedirle un consentimiento informado a una persona
cuando ya está en unidad de terapia intensiva o preparándose para una intervención de urgencia. El consentimiento dentro de lo posible, dentro de todo lo posible, debe ser en un ambiente tranquilo, calmado, antes de la urgencia, antes del problema, mucho tiempo antes, 48 horas por lo menos antes de la intervención que se vaya a practicar, en un consultorio médico, tranquilo, cómodo, relajado. Allí es donde uno debe plantear estas situaciones. También podemos decir que otra cosa importante es ¿qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a informar al paciente? Nosotros debemos informar lo mínimo necesario y suficiente para que tome una decisión, y nuestro máximo es no llegar al apabullamiento, no llegar de máxima a dar tanta información que el paciente no pueda procesarla, que el paciente termine afectado emocionalmente y perturbado, y así tampoco esté en buenas condiciones para decidir. Tenemos que dar información clara, salirnos del vocabulario médico que a veces el médico utiliza para poner distancia inconscientemente, o para imponer su criterio, o hasta para no ser del todo entendido por temor a que no se le permita hacer lo que él considera que tiene que hacer. Tiene que ser una cosa objetiva, tiene que ser una información clara, tiene que ser una información detallada de las consecuencias, de los riesgos, de lo posterior que puede acaecer, si duele, si no duele. Tiene que ser una información soportable por el paciente para que pueda procesarla. Pero sobre todo, este hecho es un hecho bidireccional. No es yo informo, es estamos conversando. Así que es yo informo y te escucho. Porque el resultado no es de esta charla una formación del paciente, sino que es una información al paciente para que él pueda realmente decidir. No lo estoy coaccionando ni modelando, estoy dándole material para que decida. El cuándo es, decíamos, oportuno y previo. No en la urgencia y ya con el cirujano vistiéndose. Nadie puede decidir libremente de esa manera. Nosotros, de alguna manera, tenemos que transformar después esto en algo fehaciente, porque la comunicación debe ser oral, lo más clara posible, lo más alejada de malentendidos posible, pero también debe ser escrita, porque las palabras se las lleva el viento y después puede haber situaciones incómodas en el punto de vista de lo legal. Creo que esto esboza en líneas generales lo que es el tema del consentimiento informado, pero quiero hacer hincapié en que lo más importante del consentimiento es que exista, es que imprime en la relación médico-paciente un cambio, imprime un nuevo modo de trabajar sobre la administración de fármacos, de tratamientos, de escuchas o de cualquier tipo de intervención sobre algo que es del otro, el cuerpo del otro, la vida del otro, los tiempos del otro, el derecho del otro. Nada más.